Estimados, bienvenidos a la clase Concepto de Liderazgo. En esta clase pasaremos a definir conceptualmente qué es el liderazgo. Para poder definirlo nos vamos a apoyar en dos teorías fundamentales. Una proveniente de la Real Academia Española, donde hace una definición bastante escueta sobre el liderazgo y lo define como el ejercicio de la actividad del líder. Por su parte, Misber, ya en términos generales, pero direccionado hacia la organización, define que generalmente la gente que trabaja lado a lado en grupos pequeños se adapta a los demás informalmente. El ajuste mutuo se convierte en el medio preferido de coordinar informalmente. A medida que el grupo aumenta, sin embargo, se vuelve más difícil de coordinar informalmente. Surge la necesidad del liderazgo. Aquí Misber lo define hablando ya de la estructura organizacional, es decir, de la estructura en la cual el liderazgo surge para coordinar las actividades. Si bien las dos definiciones remiten a características del liderazgo, son definiciones en sí mismo muy escasa, ya que el fenómeno del liderazgo es un fenómeno muy complejo. Es un fenómeno que, dada la historia, dado también las características por las cuales se ha estudiado, es un fenómeno bastante ambiguo, complejo y difícil de definir, ya sea porque se apoya en diferentes teorías, como también es tomado de diferentes raíces, es decir, teorías como las que son llevadas en el caso de Misber desde el ámbito laboral o alguna actividad coordinada, como teorías o definiciones características de la religión y otras definiciones tomadas por los diferentes campos, ya sea como la psicología, la sociología. Es decir, son definiciones que, según sus raíces o sus entendimientos, tienen sus particularidades, es decir, ya sea como el liderazgo entendiéndose como un proceso de influenciación, como un proceso de coordinación de actividades o la mirada o el foco principal. Eso lo iremos desarrollando a lo largo de esta videoclase, es decir, si tiene un objetivo, cuál es el cumplimiento de metas que implica la necesidad del liderazgo, como también el efecto que tiene esto sobre el líder, los liderados y su relación. Cuando hablamos de liderazgo, es necesario, para entender cómo se desarrolla esta dinámica de poder, el origen del liderazgo. Origen no solamente desde quién es el líder o quiénes fueron los primeros líderes, sino qué definiciones de liderazgo se fueron dando. Definiciones que en un primer momento se desarrollaban con una teoría más relacionada con características innatas. ¿Qué posicionamiento se tenía el sujeto en el liderazgo? Es decir, se nacía líder, se hacía. Una disyuntiva que fue recorrida y es incluso visualizada muchas veces en el ámbito de las organizaciones. ¿Cómo influye esto en el coaching? Es decir, ¿qué teorías del liderazgo hoy en día se están trabajando en el coaching ontológico? Así como una aplicación de teoría que sea apropiada para la organización y o el emprendimiento que se desarrolla. Eso parece fundamental a la hora de entender el liderazgo y su complejidad. Dada la complejidad de la definición de liderazgo, se han desarrollado podemos situacionar a partir del último siglo, diferentes teorías en pos de una definición del liderazgo. Muchas de las teorías inclusive suelen ser, en un proceso dialéctico, superadores de las anteriores. En otras situaciones surgen a raíz de otros objetivos. Se pueden
a través de estas definiciones, ubicar a la teoría de los rasgos y la teoría de los atributos personales como teorías que han sido surgidas a principios del siglo XX como teorías del gran hombre. Son las clásicas, entran dentro del conjunto de las teorías clásicas del gran hombre. Son teorías que han surgido en base a la suposición que el líder nace. Disyuntiva que veremos inclusive a lo largo de toda la historia, donde son teorías, estas dos son teorías que se enfocan en describir las cualidades y los rasgos que tendría un gran líder para poder identificar aquellos potenciales líderes de los que no lo son. Una teoría que ha superado esta instancia es la teoría del liderazgo situacional, donde se ubica la teoría del liderazgo y su relación que tiene esta situacionalmente, es decir, ubicarlo en el ámbito organizacional, desde qué foco se analiza y cuál es el contexto que rodea esta relación entre líder y liderados. En el caso de la teoría del liderazgo que viene del liderazgo conductual, se hace foco en la conducta de los líderes y surge su análisis en el estudio del liderazgo a través de la conducta, es decir, qué conducta tienen los líderes, cuáles son las consideraciones y la estructura que delimita tal relación, para así orientar a los empleados en la tarea. Es una teoría que tiene un foco en un interés, por ejemplo, en la matriz, el interés por la producción. En el caso del liderazgo participativo, se hace foco en la participación de los liderados en la toma de decisiones. Es un liderazgo que hoy en día se emplea mucho en las estructuras no piramidales, es decir, las estructuras en red, donde se busca que el personal de la organización o los miembros de la organización sean partícipes en la toma de decisiones. En el caso del liderazgo transformacional, es un liderazgo que se enfoca en la transformación, es decir, es un líder que inspira. Es un liderazgo que es tomado hoy en día mucho dentro del desarrollo del coaching ontológico, ya que es un liderazgo que busca la superación. Es un líder que espiritualmente y a través de sus acciones busca una transformación en el liderado que no surge unidireccionalmente, sino que surge del propio liderado, es decir, es una relación de transformación. Dentro de las diferentes teorías surgen los diferentes modelos de liderazgo. Los modelos de liderazgo no se basan tanto en la conceptualización del líder, sino en la dinámica del poder, es decir, se centra en la relación del líder y de los liderados. La dinámica del poder se enfoca principalmente en tres estructuras. Podría denominarse el liderazgo autoritario, donde el líder es el protagonista en la toma de decisiones y el liderado es aquel que lo sigue. Esto puede verse inclusive en muchas de las teorías donde se hablan no de liderados sino de seguidores, y que el líder es el que marca el camino y los seguidores son quienes lo acompañan. Aquí la relación de poder tiende a ser unidireccional. En el caso del liderazgo permisivo, es un liderazgo donde generalmente carece de una estructura definida de líder, es decir, no falta un líder, entendiéndolo a este como una entidad, sino que el poder es desarrollado por el grupo o los liderados en este caso. En el liderazgo participativo es un liderazgo donde es una relación
de toma de decisiones en conjunto. Si bien en la estructura el líder es quien toma una posición de decisión final, hay una participación del grupo, de los liderados en la toma de decisiones. Esto es propio de una organización no tan piramidal, es decir, donde hay una participación de los miembros en la toma de decisiones. Es un liderazgo más abierto, con un intercambio fructífero, en donde los diferentes miembros de la organización o del grupo se consolidan y se apropian de su palabra para desarrollar un fin y un objetivo en común.